Esto es lo que Ana Virginia Escobar trae entre manos. El hambre y los días. Análisis en profundidad de un tema que a todos interesa en el Circuito Digital Kiss. Bien, como les decía al inicio del programa, Víctor Salmerón, periodista, y Roberto Mata, fotógrafo, con nosotros acá en Buenas Manos. Bienvenidos Víctor y Roberto. Gracias por estar aquí. Y Roberto, gracias porque postergaste un viaje, tengo entendido, para venir al estudio. Te lo agradezco muchísimo. ¿Te vas después? Bueno, agarrando carretera de una vez. Bueno, este tema de verdad que es sumamente difícil de abordar. Me imagino ustedes hicieron un trabajo bien completo. Víctor con su tema de números, Víctor, un periodista de economía, las causas, por qué esas aguas nos trajeron a estos lodos, ¿no? Y lodos en todo el sentido de la palabra. Y Roberto tuvo un trabajo fotográfico documental. Vamos a comenzar con cómo llegamos hasta aquí, con esa parte periodística que abordaste tú en el trabajo, Víctor. Sí, mira, Ana, lo primero que habría que decir es que ya había unas alertas importantes en los indicadores oficiales, ¿no? Fíjate que según la encuesta de consumo de alimentos, lo que se conoce como la ENCA, que la hace la publica el Instituto Nacional de Estadística, entre el 2003 y el 2015, las personas con menos de 3 comidas diarias aumentaron desde 1.1 millones hasta 1.7 millones. Uh-huh. Esa es la última cifra, digamos, oficial, ¿no? Ahora, ¿cuál es el punto central acá? Bueno, que Venezuela está viviendo lo que los especialistas llaman un episodio de inseguridad alimentaria severa. No hemos llegado a estos episodios de hambruna, por ejemplo. Uh-huh. Técnicamente no. Uh-huh. Ahora, ¿qué implica eso? Uno, que las características para tú tener seguridad alimentaria es que el alimento esté disponible en cantidades suficientes. Uh-huh. Creo que todos sabemos el tema de escasez que hay en Venezuela. 2, que la población tenga acceso. La inflación se ha disparado. Uh-huh. La inflación de alimentos en el 2015 fue de 315%. Y eso en 2015. 2015, no estamos claro. Calculando 2016 claro, y lo que va de 2017. Obviamente, estamos en una situación sumamente peor porque en el 2016 no cabe duda que la inflación de alimentos tuvo que estar sobre 500%. Uh-huh. Entonces, obviamente, ya hay menos acceso a esos alimentos, no solo por la escasez, sino también por la inflación. Uh-huh. Y lo otro es que la población pueda asimilar esos alimentos. ¿Qué significa eso? Bueno, que una población con niños, con parásitos, con dengue, con temas de salud, aunque tú los atiborres de comida, pues tampoco se van a nutrir. Uh-huh. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, pues un episodio de inseguridad alimentaria severa que lo tratamos allí con especialistas en las entrevistas que yo hago, con crónicas, que unas están muy completas, muestran temas en distintos puntos del país. Por ejemplo, la crónica de Diego Marcano, que está en la península de Paraguaná, de Paria, yo creo que es muy descriptiva, ¿no? De cómo se mezclan allí distintos factores. Por ejemplo, la escasez de repuestos. Uh-huh. Alguien que tenía un vehículo y ya no lo puede usar porque no tiene repuestos. Porque trabaja con el vehículo y ya lo tiene que parar y no tiene cómo llevar comida a su casa, por ejemplo. Claro, luego, por ejemplo, el tema de que, bueno, que ya esa población llama a los mangos el quitarruido, porque es el que le quita el ruido del estómago. Y que los manda directo al baño, según también un testimonio que contaba Roberto en ese trabajo fotográfico documental. Claro. Pero, no, bueno, luego están las crónicas de Chela Urdaneta que muestran esa realidad terrible de personas comiendo de la basura. Ari de Sousa en Guanta, pues muestra en una de sus crónicas un niño de 12 años que tiene que comenzar a trabajar como pescador para darle de comer a sus hermanos. La crónica de Marcy Rangel sobre el tema de los hospitales, donde muestra cómo el 17 de junio del 2006 los niños del hospital J.M. de los Ríos amanecieron sin desayuno. Y un caso allí documentado de un niño de 1 año y 9 meses que pesaba 6 kilos, ¿no? Cuando debería pesar 12 kilos. Sí. Entonces, bueno, es un retrato completo de este episodio de inseguridad alimentaria severa y las consecuencias que está teniendo. ¿Cómo llegamos a esta inseguridad alimentaria severa, Víctor? Porque todo el mundo en la calle dice, bueno, sí, por corrupción,
corrupción, etcétera. Pero hay otras personas que dicen, bueno, hay un tema político aquí de control de la población a través de justamente esto, del hambre, porque no es posible que hemos llegado a este punto. No se produce nada en Venezuela, prácticamente todo se importa. Estas cajas CLAP ya ni siquiera son con algunos productos de Venezuela, sino importados de México, ensamblados en Panamá, es decir, ni siquiera se hacen acá las cajas. ¿Cómo llegamos a este punto en el cual estamos? Bueno, es una mezcla de factores. Primero tú tuviste empresas expropiadas de alimentos que comenzaron a producir menos. Un país que después de un boom petrolero terminó endeudado y sin dólares, entonces para poder importar materia prima que necesitan esas empresas para producir. Una política de control de precios que hace entonces las empresas no puedan cubrir costos y producir con rentabilidad. Todo eso te fue mermando la producción nacional. Cuando además entonces te cae el precio del petróleo y como no ahorraste durante los tiempos del boom petrolero, te endeudaste y tienes que pagar una alta deuda, pues tampoco puedes importar. Entonces, además, te financias parte de tu gasto con dinero que emite el Banco Central, que entonces es un dinero sin respaldo que te acelera la inflación. Pero ¿cómo no puedes importar para materia prima para producir aquí y sí puedes importar esos alimentos? La harina con la que hacen las tortillas mexicanas, las importas como si fuera harina de maíz para hacer arepas. Claro, porque el gobierno de alguna manera piensa que quiere solucionar este problema con importaciones rápidas. Lamentablemente es como que el gobierno ha dicho, bueno, antes de que ciertamente solucionar los temas ya de producción agrícola, el tema industrial, implica llegar a unos acuerdos con el sector privado, implica tomar medidas como el tema del control de precios, el control de cambio, pues el gobierno lo ve más fácil como importar con los pocos dólares que le quedan. Los productos terminados. Y traer esos productos terminados que obviamente no son suficientes. No son suficientes. Roberto, tú eres fotógrafo conocidísimo, tienes tu escuela de fotografía, pero te has dedicado también a la fotografía documental. Hiciste un trabajo con Eva Edval, fallecida, un trabajo muy, muy interesante. Hiciste un trabajo también bien interesante durante las protestas de 2014. ¿Comenzaste tú allí con ese trabajo documental, fotográfico documental, fue en ese momento, o ya venías haciendo ese tipo de trabajo? No, yo creo que, bueno, Eva vino primero que lo de febrero de 2014. Claro, ese fue tu primer trabajo, digamos, documental. Bueno, no, probablemente hay otros trabajos, pero digamos que se tuvo pues, algún tipo de impacto, ¿no? Okay. Por todo lo que significó Eva para todos, ¿no? Para el país, fundamentalmente, ¿no? En el caso de febrero de 2014 y todo lo que vivimos y todo ese año realmente lamentable que quisiéramos borrar, creo yo tomé la decisión de que yo tengo un conocimiento, pues yo soy fotógrafo y tengo un mínimo impacto en las redes sociales y sentía que había una desinformación muy grande y que yo podía contribuir de alguna manera a informar. Eso realmente fue lo que me motivó y ahí empecé a hacer ese trabajo. O sea, es decir, si yo tengo 50 followers en Instagram, yo puedo enterar a 50 personas de lo que está pasando, que yo sé que los demás no saben. Claro. Me parecía que era valioso desde ese punto de vista. Y desde ese entonces he sentido que a los 49 años, todo lo que yo sé sobre fotografía, o si sé poner dos palabras juntas y suenan más o menos coherentes, me interesan solamente en función del país. Es decir, no me interesan, creo que no me interesan en una cosa un poco, quizás ni siquiera autoral, ni siquiera personal, sino que yo quiero poner lo único que yo sé hacer en dar a conocer pues, un poco la realidad nuestra, positiva y negativa. Ojo, no es nada más el drama país, o sea, porque también he hecho otros trabajos que hablan de una venezolanidad extraordinaria y riquísima y que creo que todos debemos apostar a rescatar. Claro. Y en este caso estamos en esto que no hay manera de mostrar algo positivo cuando hablamos de hambre, esa palabra que engloba tanto, ¿no? En este caso es sentarse al mismo nivel del que lo está sufriendo. ¿Okay? Es hacerlo con una aspiración nacional, porque hice testimonios en Guatire, hice testimonios en Cumare del Tuy, en Caracas, en Valencia, en San Carlos y en Mérida, Barinas también. Bueno, pues, no es todo el país sin duda, pero bueno, pero vas tocando, ¿no? Sí, vas tocando diferentes realidades y oyes, bueno, según la zona entiendes las diferentes maneras que la gente resuelve. Y yo creo que logramos
y hacer que ese grupo fuese, digamos, variopinto, en el sentido que tengo desde el muchacho veinteañero desempleado que hace en Valencia, por ejemplo, que asegura que su matrimonio está absolutamente afectado porque la esposa no confía en que él va a resolver la situación. Dios. Es decir, que el hambre no solamente le ha hecho Afecta el perder estómago. 10 kilos, sino que además lo va a hacer divorciar. Exacto. O que la mujer lo va a dejar, porque no sabría exactamente cuál es su estatus. Pero él dice, mi esposa no confía en mí. A mí me parece eso terrible. Por eso digo esas son que, cosas que uno no se imagina, probablemente, ¿no? Abarca tanto la palabra hambre. Muchísimo, es muchísimo. tan extensa. Entonces, vamos de casos como ese al caso de una señora en San Carlos, en Cogede, que llegó a que apartamento propio, que a su zona no le corresponden las bolsas CLAP porque la gobernadora le parece que eso es clase media alta, entonces ella no le toca, que ella llegó a tener vacaciones en Disney para llevar a sus hijos y hoy en día hace colas bajo la lluvia de 6 a 8 horas por harina pan. Y dice, yo lo único que quiero, de verdad, es irme de aquí. Claro. Yo quiero sacar a mis hijos de Venezuela. Cuando alguien te lo dice de esa forma tan dura, tan Terrible. directa, tan convencida, sin postura, me dice, yo lo único que quiero es irme de aquí. Yo no quiero que mis hijos mendiguen. Entonces, wow. ¿Cómo lograste tú esa conexión con esas personas? Porque hay que entrarles, hay que de alguna manera llegarles al corazón para que te den ese testimonio tan sentido y tan real, tan verdadero. Con una cámara además, o sea, ¿cómo logras ese trabajo para que te hayan dado estos testimonios que tienen que leerlos, de verdad tienen que leer todo el trabajo porque no tiene desperdicio? Y estos testimonios son que sencillamente te desnudan la situación como es. Ahí no hay posturas. Como yo creo que yo lo que he hecho es capitalizar algo que he sabido hacer toda la vida, que es escuchar. Lo fundamental es saber escuchar. Yo pregunto poco y escucho mucho. Y por otro lado, hay una situación en que todo el mundo está desesperado y quiere que alguien le oiga lo que está pasando, ¿sabes? Realmente no es tan complicado, pero es un trabajo de estómago, es un trabajo de piel, claro. Es un trabajo de o sea, bajarte de la grada, ponerte en el terreno y estar dispuesto a escuchar aquello, a que la gente llore contigo. Cuando la gente empieza a llorar, pues te está echando un cuento propio, ¿sabes? Hay que tener como una corteza, hay que tener como una piel para poder aguantar eso. Y yo poco a poco he ido aprendiendo, porque yo no soy periodista y de hecho pues respeto muchísimo a los periodistas y a la gente que escribe seriamente, pero sí sé que sé escuchar y creo que trato de poder transmitir lo que hablan conmigo. Entonces, la gente se da, la gente conmigo se da. Eso, tengo ese punto a favor. Y por último es la foto. Lo divertido es que hoy en día, lo último que hago, porque estos testimonios llevan unos retratos, ¿no? Yo lo que hice fue retratar a cada uno sin caer en esa cosa un poco miserable que también se maneja con mucha frecuencia, tratando en medio de lo que se puede, pues, dignificar a cada uno de estos 10 testimoniantes desde el retrato. La foto no es documental en el sentido de que no hay ninguna acción. Sí, no están hurgando en la basura. No, para nada. De hecho, todas las fotos están iluminadas. Sí. O sea, hay un tema de producción, por decirlo de alguna manera. Es decir, nada es casual, nada es espontáneo, todo es colaborativo. Si la persona no accede, yo no tengo manera de hacer el retrato, al punto de que están todas iluminadas. Es decir, no hay... No es una foto casual en ningún momento. No es párate ahí un momentico y le damos. Es párate ahí un momentico y le damos 10 minutos seguidos hasta que yo resuelvo mi retrato y tengo mi retrato. Y normalmente lo hago después. Primero viene toda la escucha y después viene lo podría hacer al principio. Eso realmente a mí eso no me cambia en nada. Pero es que me interesa asegurarme que esa persona me quiere decir algo. Claro. Ese es mi proceso. Claro. Vamos a escuchar, son las 8:21, vamos a escuchar buena música y al regreso seguimos conversando con Víctor Salmerón y Roberto Mata a propósito de este trabajo publicado en ProDaVinci, El hambre y los días. Ya venimos. Sigue el análisis Entre manos. Circuito Digital Keys. Seguimos haciendo el análisis entre mano del hambre y los días con Roberto Mata, fotógrafo, y Víctor Salmerón, periodista. Víctor, hiciste entrevistas a expertos. Veo a Susana Rafali, por ejemplo, estuvo conmigo la semana pasada en Vivoplay y la verdad es que se veía muy afectada a Susana porque decía es que esta situación ya está llegando a unos niveles muy, muy críticos. Pero ella dice en el trabajo que la ayuda humanitaria que nos han vendido hasta ahora, que es la necesidad para resolver muchos problemas, no va a resolver el problema como tal. Eso es algo puntual, pero esto necesita políticas públicas realmente serias. ¿Qué conseguiste en esas entrevistas? Sí, yo creo que ese punto de Susana Rafali, aparte de que ella en la entrevista aborda en detalle el tema que hablábamos antes de que es la inseguridad alimentaria severa, narra
En el momento que hicimos la entrevista ya estaba comenzando las investigaciones para Cáritas en distintas zonas del país. Sí. Ya tenía resultados que mostraban pues desnutrición infantil. Pero yo creo que ese punto, cuando ella dice que es un mito de que esto lo podemos resolver con ayuda humanitaria, es muy importante, porque a veces en Venezuela pensamos que hay soluciones mágicas para los problemas, ¿no? Y el punto central es que los países que reciben ayuda humanitaria porque están en guerra, porque tuvieron un terremoto, una especie de cataclismo. Y es algo puntual, resuelve el problema. Claro, no va a haber ayuda humanitaria que va a hacer que haya arroz y caraota y pollo y que los venezolanos lo puedan comprar. Eso necesita una política económica que logre eso. Eso no lo vamos a lograr porque nos envíen primero porque no calificamos para ese tipo de ayuda, de que nos estén enviando alimentos como tal. Y por lo otro, porque tú no necesitas ayuda humanitaria para renegociar la deuda y bajar los pagos que tienes que hacer este año y que te queden más dólares para darle materia prima a las empresas. Tú no necesitas ayuda humanitaria para resolver el tema de un control de precios que no funciona. La inflación no se corrige con ayuda humanitaria. Claro. El tema de... Además que la ayuda va a llegar un momento, pero si no se corrigen todos esos desequilibrios, pues obviamente vamos a necesitar la ayuda humanitaria permanentemente. Y eso bueno, no es además posible. de lo ilógico que sería, Claro. hay muchos países que estarían calificando para esa ayuda humanitaria. Que un país petrolero vaya a pedir ayuda humanitaria porque no tiene alimentos ya es bastante extraño, ¿no? Claro. Por decirlo así. Es decir, ese tipo de ayuda sucede cuando tú tienes un cataclismo natural, etcétera. Sí. No para corregir un tema de ineficiencia de políticas económicas. Claro. Entonces, eso yo creo que es el punto central y es allí hacia donde tiene que ir el debate. Entrevistas también a Luis Pedro España. Yo creo que es uno de los investigadores más importantes en el país en materia de pobreza. Alejandro Gutiérrez y a Carlos Machado Allison. Sí, Luis Pedro hace allí entre las cosas que dice, me parece lo más importante, él ha trabajado con otros investigadores de la Universidad de Harvard. Y bueno, la idea de esa investigación fue, ¿qué podríamos hacer si viene un cambio político que permite un cambio de políticas económicas, que entonces va a traer pues ajustes en control de precios, movimientos en el control de cambio? ¿Cuáles deberían ser los programas sociales que se aplicarían para que ese ajuste pueda tener un soporte? Porque ciertamente necesita que esa población pueda superar ese episodio de ajuste. Entonces, bueno, ahí se creó una canasta como de 11 alimentos básicos. Se calculó cuántas familias necesitarían un subsidio directo, es decir, las familias recibirían el dinero y comprarían sus alimentos en el mercado, porque la idea es liberar los controles para que se recupere la oferta. Y entonces se calculó un costo que para ese momento estaba alrededor de unos 4.000 millones de dólares al año para las familias que necesitarían ese tipo de subsidios. Esto nos lleva también entonces a decir que el ajuste económico necesita dinero también. Y entonces es una de las cosas, por ejemplo, se mezcla esto con la entrevista con Alejandro Gutiérrez. Él es un especialista en el tema agrícola, pero también es un excelente economista. Entonces él habla allí cómo es necesario conseguir financiamiento externo para lograr ese ajuste. Y la entrevista con Carlos Machado Allison a mí me parece una de las mejores que he hecho en todas las entrevistas que son bastantes. Sí, yo no se está poniendo viejo en este oficio. Porque ahí hablamos de todo el tema de lo que fue la política agrícola del gobierno, Carlos Machado Allison, pero él además tocó otros temas que no son tan comunes. Por ejemplo, él nos dice cómo después de este boom petrolero, pues resulta que Venezuela sale con un atraso tecnológico terrible en materia agrícola. Es decir, el mundo se ha estado moviendo mientras nosotros hemos estado en retroceso. Entonces él habla como ya hay uso de drones, de GPS, de internet, en una cantidad de procesos, y aquí seguimos muy atrasados en todo ese tipo de cosas, ¿no? Me llama la atención que dices que, bueno, Luis Pedro España habla de un subsidio directo a esas familias, pero veo el caso que dice Roberto de una mamá
que llevó a los niños a Disney y hoy no tiene que darles de comer. Esa mamá no entra en ese grupo probablemente de venezolanos que recibirían ese subsidio. E igualmente está con el agua al cuello literalmente, y lo que quiere es sacar a los hijos de Venezuela. Claro, no, queda completamente fuera de concurso, por decirlo de alguna manera. Igual que mucha gente con las bolsas CLAP, como Claro. tú lo acabas de decir. En los testimonios pasa una cosa que me llama la atención, que es que hay desde la persona que siente que eso no es para... Es decir, que no se siente identificada con ir a hacer una... Nadie se siente identificado, déjame corregir primero. Pero que no siente el llamado de ir a hacer una cola por un pollo. Porque no le gusta que la Guardia Nacional la corretee. Cosa que me parece, ¿sabes? Un mínimo de dignidad, claro. O sea, a mí no me gusta que la Guardia Nacional me humille. Y dentro de los mismos testimonios está la persona que a las 4 de la mañana sale de Valencia para Carigua, llega y consigue una cola que sabe que son por lo menos 10 horas y se colea. Y te lo dice, yo me coleo. Porque es que si no perdí el viaje a Carigua. Y sí, me gritan un poco y tal, pero me coleé y lo logro. Entonces, el universo comprometido en toda esta historia es inmenso, es inmenso y tiene demasiadas aristas que a veces nosotros tendemos a simplificar todo de una manera muy básica, muy elemental. Y es de mera supervivencia, ¿no? Absolutamente. Que se lo justifico o no lo justifico, en qué punto me encuentro. Y hay otra cosa que me quedó de lo que comentaste en la parte anterior, Roberto, que tienes la visión de la necesidad y cómo lo afrontan en las distintas regiones. Por ejemplo, cómo la afronta una persona de la región central y cómo la afronta una persona de los Andes. Bueno, en Mérida no hay mango, pues. En Mérida se come papa, que ellos lo dicen es papita. Y es papita en la mañana, papita al mediodía y papita en la noche. Y así se pueden lanzar de 6 a 7 meses. Entonces hay un problema de desnutrición tremendo. Y en el centro es el mango, pero decías, el mango manda a mis niños al baño, pues. ¿Cómo hago? Y además es por temporada. Ya mi niñito no quiere más mango. Y por temporada, Y además, yo creo que ya no es temporada de mango, me parece, ¿no? Que ya se acabó. ya se acabó. Ya se acabó. Pero además, según la zona, van resolviendo. Por ejemplo, en la de Ocumare del Tuy, asegura que sus 2 niños ya tienen problemas de la vista. Ajá, sí. Yo lo sé porque los ponen cierran los ojos los chiquitos. ojos chiquitos. Sí. Ponen los ojos Entonces, chiquitos. ¿qué posibilidad de atención? Son unos niños que están tan malnutridos. ¿Qué posibilidad de atención real hay para poner ese problema a la vista? Un niño que tiene 7 o 8 años, que tiene problema a la vista, ¿tú crees que va a querer aprender a leer? ¿Tú crees que le interesa leer? ¿Tú crees que le interesa el aprendizaje? Sí. O sea, tiene tantos problemas encima de cómo resolver, de cómo pasar al día siguiente sin que el estómago le suene, porque ese es el gran problema de esos niños, que el aprendizaje y la formación y la escuela y la educación y las normas y los principios, eso queda, te podrás imaginar en cuál prioridad, ¿no? Sí. Eso queda completamente ajeno. Tenemos que despedir ya, pero bueno, las consecuencias de esto y este trabajo sigue, porque lo hicieron ahora, pero al corte que lo hicieron ya la situación está mucho peor hoy y mañana, por los vientos que sopla, todavía van a estar peor. Entonces, desafortunadamente avanza demasiado rápido. O sea, una vez que logramos armar todo el trabajo, esto es un trabajo de Prueba Vinci donde participaron 31 personas, entre periodistas, fotógrafos, editores, gente que hace los gráficos estos económicos, todo bajo la dirección de Ángela Layón. Y una vez que se logró armar todo el trabajo, la situación nos está arropando nuevamente. O sea, es una cosa increíble a la velocidad. Demasiado dinámica para nuestro gusto. Demasiado rápido todo. Víctor. Ya para cerrar. Bueno, yo lo que diría son 2 cosas. Una, que no hay ninguna razón para que Venezuela esté sufriendo esto. Esto tiene salidas, tiene soluciones. La cosa es que el gobierno no puede seguir con una política de cerrar los ojos, pues, que es prácticamente como se podría resumir lo que está haciendo el gobierno. Eso es lo más angustiante, que hay salida, tiene solución, pero... No, por supuesto que sí. No hay ninguna razón para que Venezuela esté pasando por esto. Sí. Esto es solucionable, esto es atendible con las políticas correctas, con las medidas acertadas, pero ciertamente cerrar los ojos y pretender que todo está en repartir unas cajas de comida como que si tú eres un gran DHL por todo el país, pues eso no tiene mayor sentido, ¿no? Y luego está el hecho que decíamos de que esta situación se va agravando y que sí es cierto... cuando hablamos de lo del subsidio, me interesa precisar algo. Hay una franja de la población que está en una pobreza reciente. Es una pobreza por la misma recesión, por la poca capacidad de las empresas. Con las medidas acertadas, esa población podría nuevamente reconectarse, conseguir un empleo y salir rápidamente de esa situación. Pero si eso no se atiende, esa población se va a ir deteriorando cada vez más. Y creciendo.
y va a seguir creciendo entonces la pobreza crónica, que es la más difícil de erradicar. Y que ya tenemos 52% de pobreza crítica, según la última encuesta en COVID. Claro. O sea, no estamos hablando de pequeños números, estamos hablando de más de la mitad del país. Claro. Roberto, Víctor, se nos acabó el tiempo. De verdad me encantó conversar contigo. Este tema es muy duro. Bueno, imagínense, esta semana también lo abordé con médicos por la encuesta de hospitales. Cómo están los hospitales del país. Es que uno va viendo cada sector y cada uno está tan mal o peor que el anterior. Y así vamos. Y mientras tanto no se toman los correctivos, no se hace nada. Pero bueno, para eso estamos acá, ¿no? Para informar, como dices tú, Roberto, mientras uno pueda visibilizar el problema, mostrarlo allí, estamos haciendo algo. Víctor Salmerón, periodista, y Roberto Mata con nosotros. El Twitter de Víctor es vsalmerón y el de Roberto es RMTF, en la Escuela de Fotografía. Gracias por haber estado aquí.